Esta semana venimos con el resumen de las noticias más importantes, partiendo de dos preguntas que vamos a responder a lo largo de este video. ¿La IA reemplazará a los programadores para el 2026? Y también si la IA reemplazará a los abogados para el 2026. Estas afirmaciones se han venido escuchando desde que la inteligencia artificial salió. Sin embargo, ya estamos hablando de la IA agéntica. La IA agéntica es muy distinta a la IA, digamos, que conocemos normalmente como los LLMs o modelos de lenguaje. Ahora estamos con un tema que, digamos, es muy interesante, donde tanto Google como Microsoft están comenzando a hacer agentes de inteligencia artificial conectados a las bases de datos propias, personales de cada uno de nosotros, de nuestras organizaciones, incluso de la manera en cómo escribimos los correos, cómo redactamos nuestras notas, para crear agentes súper personales que tomen esas características y puedan responder ciertas cosas, ya sea por correo o hacer un informe gracias a la asociación con Google Drive, por ejemplo, en el caso de Google, o en el SharePoint, en el caso de Microsoft, para hacer informes muy detallados con base en la información de una empresa o la información mía personal. Estas dos cosas, ¿dónde se presentaron? Se presentaron en dos eventos muy importantes, que es el Google I/O 2025 y el Microsoft Build 2025, que marcaron esos hitos importantes en temas de la inteligencia artificial. Entonces, aquí vamos a ver, digamos, de la presentación de Google, las cosas más importantes que se presentaron en el Google I/O de 2025. Entonces, ese que vemos ahí es Sundar Pichai, que es el CEO de Google, y pues está exponiendo todo el tema que se dio en el Google I/O 2025. Entonces, ahí hablan de los progresos de los modelos y mencionan, en primer lugar, el LM Arena, que es un ranking que puntúan los LLMs, y Gemini 2.5 Pro aparece de primero. Entonces ha batido récords en esos rankings. Eso significa que tienen un modelo muy potente para este año 2025. Entonces exponen aquí el Gemini 2.5 Pro, que básicamente es un cerebro todoterreno. Algo pues particular ahí que vale la pena mencionar es el que es el modelo más inteligente de Google hasta la fecha, porque gracias a una integración que ellos llaman Learn LM, que puede generar apps desde cero con una simple idea y actualizar también código basándose en una imagen. Entonces también puede incluso hablar con nosotros en audio nativo. Bueno, pasamos también al pensamiento profundo, que ya lo tienen muchas inteligencias artificiales, entre ellas Gemini, entre ellas Grok, entre ellas ChatGPT, Perplexity también. Y para hacer una analogía de esto, es como tener un equipo de científicos trabajando en paralelo. Entonces, esa es una analogía bastante interesante para el tema de lo que es el deep thinking, el pensamiento profundo. Vamos posteriormente con Google Bing, que básicamente es, imagina convertir una videollamada plana en una experiencia holográfica, que es un tema visual 3D que pues lo están presentando ahí, pero algo que me llamó la atención del Google Bing fue la traducción de voz en tiempo real en Google Meet, que básicamente es como tener un intérprete instantáneo casi que universal, aunque por ahora creo que es en 10 idiomas, para las conversaciones y reuniones que tengamos en Meet. In Google Meet. It's nice to finally talk to you. Es bueno hablarte finalmente. No puedo esperar a alquilar tu casa. Entonces es muy interesante todo este avance para romper las barreras del idioma. Y venimos al Project Mariner y el modo agente, que es el que nos interesa en este caso, que es básicamente el asistente personal proactivo. Entonces, es un asistente eficiente que la idea es que navegue por Internet, realice tareas por nosotros. Como lo decíamos, ya pasamos del LLM al LAM, es decir, pasamos de Large Language Models a Large Action Models, que es, ya tenemos es modelos de acción. Y tenemos también un agente que puede interactuar con la web, hacer tareas, pero adicionalmente la innovación aquí radica es que este agente puede interactuar con el ecosistema de Google. Es decir, puede redactar correos aprendiendo de todos los correos que tú has redactado para que tome tu forma de escribir, tu forma de redactar, incluso las cosas que utilizas en el lenguaje, los conectores lógicos, todo lo que tú haces. Eso por el lado de Gmail.
Por el lado de Google Drive y el ecosistema de documentos de Google, tenemos que podemos asociar el agente de inteligencia artificial, en este caso el Project Mariner, con los datos o documentos que tenemos en el Google Drive para generar un agente especializado de IA para nuestra empresa. Si nuestra empresa la gestionamos en el ecosistema de Google, podemos tener un agente que nos haga resúmenes de informes que subamos al Google Drive, que nos haga propuestas, que nos haga puntos para establecer en una reunión futura sobre documentos que tenemos ahí. Entonces es muy interesante cómo están llevando el Project Mariner y el modo agente a algo tan particular como son los archivos que yo tengo en el Google Drive y entrenarlo con esos archivos, que pueda hacer un informe a partir de un balance general que yo tenía en Excel de la empresa, etcétera. Bueno, ahora pasamos para el lado de Microsoft con Satya Nadella. eh, Vale la pena resaltar que el Microsoft Build es un escenario de exposiciones de varios días, pero en este caso solo voy a resaltar una de las exposiciones que es muy interesante, que es básicamente la Web Agent, que para Satya Nadella y los de Microsoft es el futuro de la IA. ¿Y en qué consiste la Web Agent? ¿Cuál es la premisa fundamental? La Web Agenti parte de la premisa de que las aplicaciones no solo deben asistir al ser humano, sino que deben actuar, tomar cursos de acción. En este caso, revela que la Web Agenti va a reflejar una transformación radical que va a estar impulsada por la inteligencia artificial para la ingeniería de software. Entonces, atención aquí a los programadores. En este video vamos a ver cómo GitHub Copilot se convierte en un compañero de programación robótico dentro del ecosistema de Microsoft. En este video se va a mostrar una forma súper rápida de cómo configurar en un entorno Linux un sitio web, ahí construido, actualizando incluso su apariencia, utilizando Figma, todo dentro de Visual Studio Code. Los que son programadores y desarrolladores me entenderán pues hasta esta parte. Para el resto de los que somos mortales, Visual Studio Code vendría siendo como una libreta de trabajo especial que usan los programadores. Una analogía que es interesante utilizar aquí es como cuando un escritor usa el Word para escribir libros, un programador utiliza el Visual Studio Code para escribir sus programas. Entonces, como veníamos diciendo, está, digamos, todo dentro de Visual Studio Code impulsado por GitHub Copilot en el Windows. Entonces, en este caso, el usuario pues se asegura que el Windows Subsystem for Linux y Figma tengan permiso explícito para conectarse pues a estos servidores y darle pues las llaves de acceso para que se pueda operar la magia, por decirlo así. Las dos primeras fases es la siguiente. El usuario pues le está pidiendo a GitHub Copilot en modo agente que busque e instale la última versión de Fedora en WSL. Y la segunda fase le ordena a Copilot que configure un proyecto de sitio web simple utilizando Node.js dentro del entorno de Fedora recién configurado. Entonces, lo que hace Copilot aquí es que conecta de forma segura el servidor y obtiene el permiso. Entonces, en principio construyen un sitio web muy simple, pero posteriormente se le indica ahí al GitHub Copilot que el sitio web se vea exactamente como el diseño de Figma que ella seleccionó anteriormente, extrayendo todos los detalles del diseño. Y es así como Copilot se conecta de forma segura al servidor. Después de obtener el permiso, encuentra el servidor Figma y extrae los detalles del diseño, lo actualiza automáticamente y voilà, tenemos nuestro sitio web funcionando. Y ese es eh, el agente web que propone Microsoft en este caso, que es muy interesante. Ambos van por el lado del tema de los agentes. Entonces, vemos cómo el 2025 pronostica como el año de los agentes de inteligencia artificial que van a interactuar más con nuestros datos, cada vez más con datos más personales, ya sea de nosotros, de la empresa. Entonces van a ser agentes muy, muy personalizados. Entonces, en resumen, ¿van a desaparecer los programadores? No,
van a desaparecer los abogados, las carreras humanísticas debido a estos elementos de raciocinio que tienen tan potentes estas inteligencias artificiales, que es básicamente tener como un grupo de investigación de 20 o 30 investigadores humanos. Tampoco van a desaparecer porque siempre en este caso se necesita la intervención humana para guiar el prompt y los comandos, aunque la IA se vuelva agéntica. Sin embargo, hay un elefante blanco sobre la mesa y es los despidos masivos que han habido en esas grandes empresas y las startups unicornio de Silicon Valley que están comenzando a operar con solo agentes de inteligencia artificial, incluso en el sector de la programación. Entonces encontramos unicornios donde eh, son empresas que valen más de $1.000 millones y por ejemplo, trabajan 5 personas humanas y el resto pueden ser agentes de inteligencia artificial. Entonces crean un agente para programación, crean un agente para temas de contestarle al cliente, servicio al cliente, para temas de páginas web. Entonces ya vemos también cómo incluso Meta ha despedido masivamente a muchos colaboradores. También Google lo ha hecho y ha comenzado a reemplazar algunos puestos con temas de inteligencia artificial. Y ese es el elefante blanco que no nos cuentan las grandes empresas y lo que se está gestionando en Silicon Valley con el tema de la inteligencia artificial y el tema del empleo a largo plazo. Entonces, ese sí es el elefante blanco que vale la pena analizar y vale la pena plantearnos qué puede pasar en un mundo donde la inteligencia artificial pase de ser agéntica y se convierta en una inteligencia artificial que se autodetermine a sí misma y que pueda tomar los mejores cursos de acción según las posibilidades que analicemos. Entonces, ese era el resumen de las noticias de hoy. De antemano, muchísimas gracias y espero que esto haya sido de su interés. Les agradecería muchísimo. Sería para mí muy valioso contar con su suscripción y su like si se tomaron el tiempo de escuchar este podcast, este video. Y muchísimas gracias. Seguiremos subiendo contenido de este tipo y de otros tipos de contenido.